Bienvenidos a la temporada 150 de charlas pastorales. Mi nombre es Arturo Delgado y gracias por estar conmigo, con nosotros durante todas estas temporadas, ¿verdad? Que bueno, es en realidad semanas. Así es que muchas gracias, Dios les bendiga, un saludo y bendiciones para todos. Y bueno, pues en este inicio de semana, deseándoles que Dios les bendiga abundantemente a todos y a todas. Vamos a nuestras charlas pastorales de esta semana, comenzando con este primer episodio. Desde hace un par de semanas habíamos anunciado que íbamos a dar esta serie de charlas sobre la Biblia, pero quisimos seguirle un poquito con el tema de los muchachos de prejuveniles, ¿verdad? Y de su crianza. Pero ya esta semana vamos a hablar acerca de la Biblia. Quiero leerles una porción de la Escritura. Dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará todo lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Hasta aquí. Esta palabra está en el libro de Isaías, capítulo 55, versículos 10 y 11, y habla de la palabra de Dios. ¿Cómo acercarnos a la Biblia? ¿Cómo entender la palabra de Dios? ¿Qué significado tiene la Biblia para nuestras vidas? ¿Cómo comenzar un plan de lectura? Son algunas de las preguntas que vamos a hacer en esta semana o temas que vamos a tocar y que esperando que sea de bendición para sus vidas. Pero lo primero que yo quiero comentarles es acerca del poder de la palabra, o más bien de lo que significa la palabra de Dios. La palabra es lo que Él ha dicho, pero a veces uno dice, pero Dios ni boca tiene, ¿verdad? Bueno, Jesús dice que fue Dios hecho un ser humano, y pues sí tiene boca y hablaba y pronunciaba palabras y hablaba, pues hasta en varios idiomas, ¿no? Entonces, pero uno se pregunta, ¿pero a cuál palabra? ¿La escrita, la dicha y la dicha dónde está? ¿Y quién escribió lo que nosotros tenemos? Miren, déjenme decirles algo. La palabra de Dios representa al menos dos o tres cosas en cuanto a lo que significa la palabra de Dios. Número uno, la palabra habla del carácter de Dios. O sea, la palabra de Dios, lo que Dios dice, lo que Dios habla, y habla también de su naturaleza. Y cuando hablamos de su naturaleza, estamos diciendo también que la palabra es la voluntad de Dios. En otras palabras, podríamos decir que las palabras de Dios o lo que Dios dice son sus pensamientos de bien, dice la Biblia, pero pensamientos de todo lo que Él quiere decirnos a nosotros. Ahora, como sabemos, las palabras son ahora sí que la expresión por excelencia de la comunicación humana. Pero tenemos que reconocer que la comunicación humana no comenzó con el humano, sino comenzó con Dios. El primero que comunica es Dios. El primero que dice cómo van a ser las cosas es Dios. El primero que establece la importancia de sus palabras es Dios mismo. Fíjense que Dios respeta su palabra, aunque muchos de los seres humanos débiles, creados, vulnerables, desdeñan la palabra de Dios, menosprecian las palabras de Dios. Pero Dios sí respeta su palabra. Y la pregunta para nosotros es, ¿y nosotros la respetamos? Y si decimos que la respetamos, ¿cuánto la respetamos? O si respetamos toda la palabra o nada más respetamos algo de la palabra de Dios. Muy bien, habiendo dicho esto de que tiene que ver con la voluntad de Dios, con la naturaleza de Dios y la necesidad de que, y que Dios la respeta y que nosotros debemos respetarlo, entonces viene la primera parte de esta serie, es ¿cómo me acerco a la Biblia? Debes creer que es la
palabra de Dios. Es la voluntad de Dios, es la expresión divina, es el verbo de Dios, es lo que Él ha dicho, es lo que Él ha hablado, es lo que Él ha creído o pensado y opinado, o como le quieras decir, pero es su voluntad. Más allá de una simple opinión, es su parecer y su voluntad lo que nosotros podemos encontrar y entender en cuanto a la palabra de Dios. Por eso debemos respetarla, por eso debemos acercarnos a ella creyendo qué es y qué significa la palabra de Dios. Y que Dios te bendiga y que la palabra del Señor esté siempre en tu vida y en tu corazón. Recuerda que no vuelve a Dios vacía, sino que fructifica, porque la palabra de Dios es palabra de poder. Muy bien, amigos, pues nos vemos el día de mañana en nuestra siguiente charla pastoral, o nos vemos en el programa Nicodemo, que estamos estudiando la sexualidad humana, 10 de la noche, plataforma Zoom. Ahí los espero. Hasta mañana.